Elsa tocó tierra el miércoles en Florida. La tormenta tropical provocó fuertes vientos e intensas precipitaciones en parte de la costa occidental de ese estado estadounidense. El Centro Nacional de Huracanes dijo que el centro de la tormenta, que se degradó de huracán de categoría 1 durante la noche, entró al continente por el condado de Taylor. Se esperaba un debilitamiento a medida que se desplazaba al interior. Elsa fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico. Tras la muerte de 3 personas en República Dominicana y Santa Lucía, la tormenta azotó Cuba el lunes, dejando fuertes lluvias a su paso, pero sin causar grandes daños. Su pasaje por Florida se produce menos de 2 semanas después de la tragedia de Surfside, donde un bloque residencial de 12 pisos colapsó parcialmente la madrugada del 24 de junio por causas que aún se investigan. La alcaldesa del condado de Miami-Dade dijo en una rueda de prensa el miércoles que los rescatistas han encontrado 10 víctimas adicionales, elevando el número de muertos a 46, de los cuales 32 han sido identificados. Todavía hay 94 personas desaparecidas.